Ok, buenos días muchachos, bienvenidos a la lección 18 del curso Señales y Sistemas. ¿Cómo se encuentran hoy? Buenos días, Profe, ¿todo bien? ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, entonces hoy vamos a comenzar con lo que ya es serie de Fourier, que bueno, empezado a ver espacios lineales, espacios euclidianos. Ahora el tema pasado fue serie generalizada de Fourier y ya con esto podemos entonces aterrizar a lo que va a ser serie de Fourier. Entonces, vamos a tener dos ecuaciones muy importantes. Habíamos hablado de ellas, bueno, en otro contexto también, algo general. La ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Nuevamente, recuerden la forma que les dije que yo recordaba, bueno, para qué servía o bien, o cómo era esa ecuación. eh, que la serie de Fourier sintetiza, o sea, que me genera una señal nueva o una señal aproximada x de t, que va a estar dada por la multiplicación de los coeficientes c sub k por el exponencial complejo armónicamente relacionado, que estos van a ser eh, pues nuestros vectores ortogonales, ¿verdad? Y vamos a tener también la ecuación de análisis, que es la que nos va a indicar el contenido espectral de la señal. Este está dado, bueno, por uno entre t sub p por la integral sobre un periodo. Vean que t sub 0 puede ser 0, entonces queda de 0 a t sub p, o en realidad t sub 0 puede ser cualquier valor que al sumarle aquí, bueno, t sub 0 más t sub p vamos a tener, eh, esto va a ser la integral sobre un periodo. Y vamos a tener, bueno, e a la menos j omega 0 kt por x de t, que hacer esta integral nos va a extraer esos coeficientes. Que recuerden que T sub P era la norma de, bueno, que podemos verlo aquí en las últimas diapositivas que vimos la vez pasada. Vean que la norma al cuadrado es T sub P y la definición de los coeficientes, bueno, tiene el producto interno arriba y tiene la norma al cuadrado abajo. Entonces, bueno, vean que la norma al cuadrado va a ser T sub P. Entonces, por eso es que nos queda aquí dividiendo. Esta es la razón de este término acá. 1 entre t sub p. Esto es 1 entre la norma al cuadrado de los s sub k. Que entonces, bueno, con eso tenemos la ecuación de síntesis, la ecuación de análisis. Vale la pena, bueno, en este momento creo que no lo hemos mencionado explícitamente, pero la serie de Fourier aplica ¿para qué tipo de señales? ¿Quién me puede decir? Continuas y periódicas. Correcto, para señales. Bueno, continuas no es un requerimiento exacto, pero periódicas sí, al menos periódicas. Que para señales no periódicas vamos a tener lo que es la transformada de Fourier, que vamos a ver más adelante, o bien ya la otra semana en realidad. Ok, veamos un caso particular, que recordemos que en general el producto interno, bueno, era la integral de una señal conjugada por la otra sin conjugar. Entonces vean que esto aplica en general para señales complejas, pero hagamos el caso particular donde x de t es de valor real. Ok, en este caso podemos ver que conjugar x y multiplicarlo por algún valor de a, cuando, bueno, x es complejo y a es real, va a ser equivalente a conjugar la multiplicación de ambos. Vean que, bueno, podemos decir que el conjugado bueno, de a va a ser igual a si, si a pertenece a los reales, que podemos decir esto. Entonces, bueno, también tenemos aquí otra propiedad, que la suma
conjugados es el conjugado de la suma, ¿verdad? Que esa es una propiedad del conjugado. Entonces, ahora evaluemos los coeficientes C sub menos K. O sea, para K con valores negativos. Entonces vean que simplemente va a ser sustituir menos K, donde teníamos K originalmente. El coeficiente, bueno, va a ser entonces el producto interno de las, las señales S sub menos K de T. Esta es la base ortogonal. Y aquí vamos a tener, bueno, la función x de t que habíamos dicho que era, bueno, podía ser compleja. Vamos a tener acá la norma al cuadrado de los S sub menos K. Entonces, bueno, aquí sustituyendo lo que era la base S sub menos K, aquí simplemente agregarle este negativo al exponencial complejo que no teníamos antes, igualmente por acá. Y ahora es sencillamente ya aplicar bueno, la definición de lo que es el producto interno a través de del integral. Bueno, recordemos que esta norma al cuadrado sigue dando 1 entre, o más bien sigue dando t sub p, esta norma al cuadrado. Vean que esto, bueno, esto es un fasor que está aquí girando, pero bueno, ya vimos que este valor nos da t sub p, eso no cambia, lo tenemos por acá. Vamos a tener la integral igual sobre un periodo y por acá vamos a tener el e a la menos j omega kt, que recuerden que la definición del producto interno nos hacía conjugar bueno, esta señal. Entonces vean que, bueno, tenemos e a la menos j omega 0 kt conjugado por x de t. Ok, siguiendo este principio que teníamos por acá, esto lo aplicamos acá. Entonces vean que podemos sacar el conjugado o bien, o meter x de t que es de valor real, que en este caso x de t, bueno, la estamos comparando análogamente con a, que esto es real. Entonces esto va a ser como tener el conjugado de esta multiplicación, que podemos seguir, bueno, metiendo cosas aquí dentro de ese paréntesis. En este caso metemos la integral. Finalmente metemos el 1 entre t sub p. Y vean que esto que está aquí dentro de los paréntesis, estos son los c sub k. Y teniendo un conjugado afuera, nos queda c sub k conjugado. Que esto es bueno, con esto podemos tener esta relación que, bueno, puede tener varias formas. Podemos decir que c sub menos k conjugado es igual a c sub k, o podemos conjugar ambos lados y nos va a quedar, bueno, de otra forma, que los c sub menos k van a ser igual a los c sub k conjugado. Yo creo que este es el que más podríamos utilizar, ya que normalmente encontramos los c sub k, y para encontrar los c sub menos k simplemente lo conjugamos. Entonces, a esto se le conoce como simetría conjugada o simetría hermítica de los coeficientes de Fourier para funciones reales. Ok, aquí eso es algo conceptual muy importante. O sea, eso significa que las señales reales deben cumplir esta simetría. Entonces, bueno, les voy a contar, bueno, qué implicación tiene esto, ya digamos, de manera práctica. En mi trabajo de tesis, bueno, yo trabajé en desarrollar un software que simula canales eléctricos con señales de alta velocidad o alta frecuencia. Los canales están modelados a través de lo que se llama parámetros S. Si recuerdan de CA, que se ven redes de dos puertos, se ven diferentes tipos de parámetros, los parámetros de impedancia, de admitancia, parámetros híbridos, parámetros de transmisión. Los parámetros S son mediciones de señales de potencia. Entonces, con estas mediciones de potencia, bueno, se pueden realizar mediciones a alta frecuencia y con eso se pueden caracterizar canales o componentes. Entonces, bueno, imagínense un canal, o sea, un canal puede ser una línea de transmisión, puede ser lo que se llama un microstrip, que es una línea de cobre
en una tarjeta o en un PCB, em, podemos caracterizar esa línea de cobre. Entonces, bueno, usualmente los canales van a tener alguna respuesta. Entonces, bueno, aquí pongamos que esto es 0 decibeles. Entonces, no sé, un canal puede venir acá con una respuesta plana y de repente puede empezar a caer, puede tener aquí un hueco, que eso es debido a alguna discontinuidad, algo así, alguna frecuencia muy particular. Entonces, bueno, vean que el comportamiento en general del canal es como un filtro paso bajo, o sea, las altas frecuencias se van a empezar a atenuar, lo cual es un problema. Entonces, estas mediciones, bueno, esa caracterización de este canal se va a hacer, bueno, por mediciones a frecuencias particulares. O sea, eso es en realidad, son mediciones discretas de puntos, no sé, se puede comenzar en unos cuantos kilohertz y se puede, bueno, extender hasta los megahertz. Entonces, bueno, estas son mediciones discretas y esas mediciones son valores complejos. O sea, esto me va a crear eh, matrices complejas donde cada uno de estos valores es pues un valor eh, con magnitud y con ángulo. Entonces, vean que esto es una medición en frecuencia de un fenómeno físico. Más adelante vamos a ver, bueno, o incluso lo podrán recordar de CA, cómo era, eh, bueno, teníamos que Y de J omega iba a ser igual a la respuesta de transferencia, la función de transferencia o bien no, más bien esto es respuesta en frecuencia. Ajá, H de J omega por la transformada de la entrada. Entonces, bueno, recuerden que haciendo transformada inversa de Fourier, para los que, bueno, ya conocen del curso, con esto podemos encontrar qué es, bueno, qué es x de t, ¿verdad? Hay que hacer aquí una transformada inversa y justamente hay que hacer por aquí un truco donde se dobla el espectro. O sea, ese espectro tiene que ser continuado hacia, hacia los coeficientes negativos, justamente, y hay que enforzar esta condición para poder encontrar una señal x de t, o sea, una señal completamente real. O sea, una medición donde yo obviamente tengo, o sea, en la práctica solo puedo medir frecuencias positivas, ¿verdad? Lo de las frecuencias negativas es solamente una conveniencia o invento matemático que se hizo, o sea, que nos permite, pues, manipular todo esto, ¿verdad? Entonces, básicamente es enforzar esas características y ya a esto con el espectro aquí doblado que justamente cumple esto, que los coeficientes en los índices negativos es el conjugado de los positivos. Haciendo eso me garantiza que la señal que yo esté convirtiendo el tiempo va a ser real. Si esto no se fuerza, por decirlo así, la señal no va a ser real, va a ser compleja. Entonces, bueno, tal vez les pueda elaborar un poco más al respecto, tal vez de alguna un poco más formal, digamos, con gráficos del trabajo que hice. De hecho, es bastante interesante porque o sea, mucha de esa teoría que vemos en el curso la apliqué justamente en- para hacer que el software funcionara. O sea, si no aplico o si no enfuerzo estas leyes, sencillamente pues el software no simula las señales de forma apropiada. Que entonces, bueno, aquí solo me desvío un poquito para contarles las implicaciones de esto, las implicaciones prácticas. Que entonces, bueno, volvamos a aterrizar un poco. Recordemos esto. Los C sub menos K son los C sub K conjugados. Eso tiene una implicación. La magnitud de los C sub K y los C sub menos K es igual. Es decir, la magnitud de C sub menos K, la magnitud de C sub K va a ser igual a la magnitud de los C sub menos K. Que vamos a tener esto. Y el ángulo va a ser el inverso. Bueno, como dice acá, ¿verdad? El ángulo de los C sub K va a ser menos el ángulo de los C sub menos K, que eso es lo que implica un conjugado a nivel de coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy importante. Vean que esto es como una regla que hay que cumplir en las simulaciones o
para poder encontrar justamente una señal real, que, o sea, en el mundo las señales son reales, o sea, la matemática compleja es, no sé, es un invento, es una conveniencia que nos inventamos que ya vimos que nos facilita mucho la vida. Ok, ¿alguna pregunta con esto? Ok, ahora bueno, veamos, podemos tener tres expresiones o tres formas distintas para la serie de Fourier. No sé si se los había pues comentado al inicio. Y bueno, tal vez no es de asombro sabiendo que un exponencial complejo, bueno, tiene su forma en forma de seno y coseno, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos tener tres formas de la serie de Fourier, que una es con la serie, bueno, de exponencial complejo. Veamos ahorita cómo obtenemos la serie de cosenos, que para esto vamos a utilizar, bueno, o requerir esta propiedad, que es z más z conjugado dos veces la parte real. Vamos a comenzar con la ecuación de síntesis, con el exponencial complejo, sabiendo que el C sub k en general pertenece a los complejos, ¿verdad? Este va a tener magnitud y ángulo. Entonces vamos a ponerle magnitud de C sub k con e a la j zeta sub k. Entonces, vamos a manipular un poco esta ecuación que tenemos acá. Vamos a manipularlo un poco. Veamos que tenemos la sumatoria de menos infinito a infinito de este término acá, los C sub k por e a la j omega 0 kt. Vamos a separar esta serie en tres partes. La que va de menos infinito a menos uno, la que incluye solamente el k igual a cero. Entonces, cuando k es igual a cero, tenemos el coeficiente c sub 0, ¿verdad? Y tenemos la serie que va de 1 a más infinito. Entonces, aquí a esta del lado izquierdo, la que va de menos infinito a menos uno, vamos a aplicar que k va a ser menos k. O sea, vamos a hacer una sustitución, k es menos k. Con esto vamos a tener los límites positivos y vean que lo que tenía aquí como k, lo voy a cambiar aquí como menos k. Entonces, bueno, aquí el signo está por acá. Entonces vean que ahora tenemos una serie que tiene los mismos límites y podemos meter estos dos componentes dentro de la misma serie. Entonces, bueno, aquí los metemos dentro de estos paréntesis, los demás afuera. Vean que este C sub menos K e a la menos J omega 0 KT es igual a C sub K e a la J omega 0 KT, o sea, positivo, pero conjugado. O sea, estamos sacando de alguna manera estos negativos bueno, no puedo decir a factor común porque no aplica exactamente, pero bueno, de una forma tal vez análoga, estoy sacando el conjugado por acá. Entonces vean que aquí tenemos justamente eso que les había comentado al inicio, z más z conjugado va a ser dos veces la parte real de z. Entonces con esto vamos a tener el c sub 0, este es el que nos quedó suelto, y vamos a tener la sumatoria de 1 a infinito de dos veces la parte real del c sub k e a la j omega 0 kt. Entonces, bueno, sabiendo que c sub k, bueno, tenía su magnitud y su ángulo, vean que podemos, por las leyes de los exponentes, podemos meter el ángulo del C sub k justamente a este exponente, sacamos j factor común, nos va a quedar la serie de 1 a infinito de dos veces la magnitud del C sub k por la parte real de e a la j omega 0 kt más zeta sub k. Ese es el ángulo del coeficiente. Entonces, bueno, recuerden que ese exponencial complejo, por la identidad de Euler esto es igual a coseno de omega 0 kt más zeta sub k más j seno de omega 0 kt más zeta sub k. Entonces, bueno, si le sacamos la parte real a esta expresión que tenemos acá al lado derecho, solamente nos va a quedar el coseno. Entonces ya con esto nos queda finalmente esta expresión y esta expresión en particular, 2 por valor absoluto de c sub k,
le vamos a poner aquí C sub k tilde, haciendo esta aclaración, que C sub k tilde va a ser igual a 2 veces magnitud de C sub k, donde el C sub k es el coeficiente obtenido, o bien los coeficientes obtenido con e a la j omega 0 kt, o sea, utilizando el exponencial complejo. Entonces, a partir de este vamos a obtener entonces el coeficiente para una serie de cosenos. Entonces, vean que tenemos aquí bueno, la magnitud, 2 veces magnitud de c sub k, y por aquí vamos a tener metido, bueno, dentro de este coseno, vamos a tener el ángulo de esos c sub k. ¿Alguna pregunta con esto? Ok. Veamos un caso especial donde, bueno, donde justamente hacemos k igual a 0. Vamos a tener el vector o la función de la base ortogonal S sub 0 de t, que va a ser e a la j omega 0 por 0, que es e a la 0, que nos va a dar 1, justamente. Entonces, el c sub 0 nos va a quedar como la integral de 1 entre t sub p por la integral de la función x de t sobre un periodo. Vean que esto ya, bueno, esta integral ya la conocen de CA. Esto es justamente la forma de obtener el valor promedio de una señal. Valor promedio de, en este caso, x de t. Eh, entonces, bueno, esta siempre se mide sobre un periodo, recordemos. A ese coeficiente C sub 0 le llamamos, bueno, dentro de nuestro contexto de ingeniería, bueno, electrónica o eléctrica, le llamamos la componente CD de la señal o función x de t. Entonces, ese nivel CD, bueno, recordemos en el laboratorio, cuando podíamos ir al laboratorio, ¿verdad? Si tenemos un generador de señales, un generador senoidal, triangular o diente sierra, cuadrado, lo que sea, recuerdan que estaba la perilla de offset. Entonces, cuando la movíamos a la derecha, la señal subía verticalmente, ¿verdad? Bueno, no sé si valga la redundancia. Y si hacíamos el offset hacia la izquierda, lo que hacíamos era quitarle el nivel CD, o sea, la señal se iba para abajo o tenía un nivel CD negativo. Entonces, bueno, si la señal estaba centrada sobre el eje vertical, bueno, teníamos que el offset era 0 o el componente CD era 0. Entonces, bueno, vean que en general podemos tener un componente CD y una señal alterna oscilando sobre esa nueva referencia. Entonces, básicamente, el componente CD se refiere a eso, y ese lo vamos a ver en el coeficiente C sub 0, que esa es la importancia del coeficiente C sub 0. Entonces, bueno, podemos reescribir entonces la serie de cosenos. Bueno, vean que aquí incluimos, o más bien lo que hicimos fue meter el C sub 0 a toda esta expresión, donde C sub 0 tilde es el valor absoluto de C sub 0, y el ángulo va a ser 0 si el coeficiente es positivo y va a ser pi si el coeficiente es negativo. Que recuerden que el ángulo de un número negativo es menos pi y el ángulo de un número positivo es 0. Entonces, aquí simplemente estamos compactando la expresión, haciendo la aclaración que el C sub 0 tilde va a tener esta expresión. Entonces, bueno, con eso quedamos, o con eso encontramos cuál es la forma de la serie de Fourier por medio de una suma de cosenos, con magnitud y con ángulo. Ahora veamos cómo vamos a obtener la serie de senos y cosenos. Que para esto, bueno, vamos a volver al punto donde comenzamos, donde tenemos la serie de 1 infinito en ambos lados, y aquí tenemos, bueno, C sub menos K a la menos J omega 0 kt. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir, más bien, vamos a decir que esto es el E a la J omega 0 kt,
va a ser, bueno, justamente lo que tenemos por acá, coseno de omega 0 kt más j seno, y e a la menos j va a ser coseno menos j seno. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo diferente acá es meter estos valores, que son de la identidad de Euler. Vean que aquí, bueno, como las sumatorias están con los mismos límites, podemos, bueno, intercambiar componentes. Aquí vamos a sacar a factor común la parte de coseno, que va a tener un c sub menos k y un c sub k. Entonces vean que aquí tenemos c sub k más c sub menos k, coseno de omega 0 kt. Y vamos a sacar a factor común, vean aquí, bueno, con j, este es imaginario. J, la sumatoria del C sub K menos el C sub menos K, seno de omega 0 kt. Que aquí tenemos estos dos componentes que sacamos a factor común. Entonces ahora vamos a aprovechar bueno, aprovechando la simetría hermítica. Y vean que aquí estamos, bueno, aquí estamos diciendo inmediatamente que x de t es real, que en realidad para el curso es lo que nos interesa. O sea, dentro del contexto del curso, todas las señales x de t van a ser reales. Nuevamente, las señales de la vida natural son reales. O sea, en el laboratorio no vamos a tener una fuente donde vamos a tener una señal compleja o imaginaria. Eso es meramente no sé, un invento humano o una comodidad o facilidad. Entonces, vamos a aplicar esta condición, que es C sub K conjugado, o al revés, bueno, los C sub menos K conjugado va a ser igual a C sub K. Con esto vamos a tener C sub K más C sub K conjugado, y por acá vamos a tener C sub K menos C sub K conjugado. Ok, aplicando la propiedad de los números complejos que habíamos visto anteriormente, esta suma va a ser dos veces la parte real de C sub K. Y esta resta va a ser dos veces la parte imaginaria de C sub k negativo, que aquí tenemos este menos. Y bueno, cada uno multiplicado por su respectivo coseno y seno. Entonces, bueno, vean que ahora podemos, bueno, compactar o expresar esto, dos veces la parte real del C sub k y menos dos veces la parte imaginaria de C sub k, que esto lo vamos a expresar como B sub k y esto lo vamos a representar como A sub k. Y vamos a decir que C sub 0 es un medio A sub 0. Que eso es básicamente para tener aquí la misma, o el mismo coeficiente, al menos con la parte de los cosenos. ¿Qué más falta entonces? Ok, bueno, veamos que aquí el A sub 0 es dos veces C sub 0, A sub k dos veces la parte real del C sub k, que es igual a dos veces la magnitud del C sub k por coseno de zeta sub k. Y el B sub k va a ser esto por acá, menos dos veces la parte imaginaria de C sub k, que es menos 2, la magnitud de C sub k por seno de zeta sub k. Y vean que en general los C sub k, bueno, vamos a poder también obtenerlos a través de esta relación. Que vean que si tenemos una serie en términos de senos y cosenos, donde ya encontramos los coeficientes A sub k y B sub k, vamos a tener los coeficientes C sub k. Aquí yo creo que hace falta, esta J se perdió, ¿verdad? Perdimos esa Sí, J ahí. estoy siguiéndolo y no, yo creo que sí se perdió. No, ya, aquí lo tengo. Vean que esto que está acá más bien es J, dos veces la parte imaginaria de los C sub K. Entonces, de ahí sale. O sea, si había un J, entonces vean que J por J es menos 1. Que ahí está. Ok, misterio resuelto. Entonces, bueno, tenemos aquí esta expresión. X de t, bueno, va a ser el coeficiente
del valor CD, vean que este es el, bueno, la sub-0 medios, y vamos a tener una componente multiplicada por un coseno, bueno, los coeficientes A sub k por el coseno, y una componente que va a ser los coeficientes B sub k por el seno, que para adelantar un poco, el coseno, bueno, recordarán que el coseno es una función par y el seno es una función impar. Entonces, justamente este término acá nos va a dar la componente par de la señal y ese componente acá nos va a dar la parte impar de la señal. Entonces, bueno, puede que alguno sea cero. O sea, si la señal es impar, solamente vamos a tener ese componente. Si la señal es par, vamos a tener solo el componente coseno. Y si no es ni una ni la otra, puede que sea el caso, vamos a tener de ambos. Entonces, bueno, vean que podemos tener esos tres casos. Más adelante vamos a ver sobre señales pares e impares. Vean que, bueno, podemos también sacarlo de acá. Bueno, podemos es posible, bueno, demostrar que coseno de omega 0 kt también conforma una base ortogonal. Entonces vamos a poder utilizarlos. Entonces vean que, bueno, podemos obtener el coeficiente C sub k utilizando el coseno, que básicamente va a ser esta integral, o los B sub k van a ser obtenidos a partir de esta integral. Entonces, bueno, vean que esto es, bueno, esto es en cuanto a la ecuación de análisis. Esto es análisis. Y anteriormente lo que teníamos era síntesis. Esto que tenemos acá es síntesis. Que eso simplemente nos dice que la función x de t la vamos a conformar tomando los coeficientes y multiplicándolos ya sea por coseno o por seno. Pero bueno, la pregunta siguiente es, ¿cómo obtenemos esos coeficientes? El coeficiente a sub k lo vamos a obtener haciendo el producto interno de coseno de omega 0 kt por x de t entre la norma al cuadrado. Entonces esto básicamente va a ser dos veces entre t sub p por la integral sobre un periodo de x de t por coseno de omega 0 kt. Y de la misma manera, los b sub k va a ser la misma integral, pero utilizando el seno. Y de esta manera obtenemos los coeficientes a sub k, b sub k. Ok, entonces, bueno, de esta manera se justifica que el A sub 0 sea dos veces C sub 0. Eso es básicamente para que todo quede en términos de A sub k y no quede como un A sub k y un C sub 0 por ahí. Ok, entonces, en resumen, tal vez desde CA se les dice que en general una función periódica puede ser expresada como una suma infinita de senos y cosenos. Eso es lo que, bueno, lo que yo les digo a los estudiantes en CA, aprovechando que doy el curso y que, bueno, tiene mucha relación con señales. Se los digo de esa manera, para comenzar. Una señal periódica puede ser expresada como una suma infinita de senos y cosenos de distintas frecuencias. Entonces, bueno, acabamos de ver que tenemos, más bien lo extendemos a la parte exponencial compleja, vamos a tener tres versiones o tres formas de expresar una señal periódica por medio de su serie de Fourier. La primera va a ser la serie de Fourier exponencial compleja, que esto es básicamente, bueno, x de t va a ser la sumatoria de menos infinito a infinito de los c sub k por e a la j omega 0 kt, donde el c sub k lo vamos a obtener, bueno, de esta manera. Va a ser la integral de 1 entre t sub p sobre un periodo por e a la menos j omega 0 kt por x de t. Esa es la forma de encontrar el coeficiente. Vamos a tener una serie de Fourier cosenoidal, o sea, solamente teniendo un coseno. Vean que para poder tener solo con coseno, vamos a necesitar agregarle el ángulo. Entonces vamos a tener los coeficientes c sub k tilde, que van a ser justamente dos veces la magnitud de los C sub k, donde los C sub k son los coeficientes de la serie exponencial compleja. Vamos a tener el valor CD, que esto aplica para todos en general. El valor CD va a ser el valor promedio de la señal sobre un periodo, dividido entre T sub P. Y esta es bastante sencilla. Y vamos a tener la serie de Fourier trigonométrica,
que va a depender de seno y coseno. Vean que en este caso el seno y el coseno no tienen ángulo, el ángulo va a ser cero. Entonces, bueno, voy a tener unos coeficientes para la parte del coseno y unos coeficientes para la parte del seno, que son a sub k y b sub k respectivamente, que los puedo calcular de esta manera. Nuevamente, partiendo de los c sub k, vean que puedo obtener los a sub k y los b sub k. Y de manera inversa, si tengo los a sub k y los b sub k, puedo conformar los c sub k, pues de esta manera. Entonces, un ejemplo, tal vez, o un problema de examen fácilmente es encuentre la serie de Fourier trigonométrica y también al final convierta o exprese la serie de Fourier cosenoidal y la exponencial compleja. Vean que simplemente encontrando una podemos expresar las otras fácilmente. O sea, eso es pura fórmula. No hay, o sea, no hay que demostrar todo esto, ¿verdad? Esto ya es algo que van a utilizar finalmente. ¿Que alguna pregunta con esto? Ok, bueno, espero que se esté entendiendo bastante bien. Nuevamente, la parte conceptual es muy importante siempre. Que ahora veamos este término, componentes espectrales, que también, bueno, deberían haberlo visto desde CA, ¿verdad? Ok, entonces la descomposición de una función real x de t en una serie de Fourier nos brindará un conjunto de coeficientes c sub k, o bien los a sub k, b sub k o c sub k tilde, que indican qué tan fuerte es la késima componente de la serie con frecuencia angular k omega 0. Y la magnitud de c sub k al cuadrado nos va a indicar incluso cuánta potencia contiene esa componente. Entonces, la serie de Fourier es un primer paso para realizar un análisis en el dominio de la frecuencia. Que esto tiene, bueno, aplicaciones en electrónica de potencia, donde vamos a estar trabajando, bueno, con señales senoidales que van a ser parte de la electricidad, bueno, de la corriente alterna, pero le vamos a hacer, se le puede hacer algún procesamiento por medio de tiristores o, bueno, algunos componentes que son como diodos para potencia. Entonces vamos a poder obtener distintas señales. Esas señales, bueno, van a ser versiones parecidas a una señal senoidal, pero van a tener por ahí tal vez alguna parte cortada. Justamente, si una señal es periódica, le podemos encontrar su serie de Fourier. Por más extraña que sea, con que sea periódica ya tiene serie de Fourier. Bueno, también hay algunas limitantes que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, resumen ya muy general de series de Fourier. Una función real x de t puede representarse como una suma infinita de señales cosenoidales de frecuencias múltiplos de una frecuencia fundamental omega 0, desfasadas por valores zeta sub k. Se dice entonces que x de t tiene componentes de frecuencia k omega 0 de magnitud c sub k y fase zeta sub k. Pues bueno, aquí este gráfico para representar sería Fourier. Este es Jean-Baptiste Joseph Fourier. Si no sé, si han investigado un poco de historia, Fourier fue un general de Napoleón en las guerras napoleónicas. Por ahí, bueno, un poco de historia también. Fourier había propuesto justamente esta idea, que una señal periódica podía expresarse como una suma infinita de senos y cosenos. Esto a Lagrange le pareció algo absurdo. Y bueno, Lagrange formaba parte de, no sé, como de un grupo de matemáticos importantes que definían qué pasaba y qué no pasaba. Entonces resulta que Lagrange se opuso vehementemente, fue el único. O sea, él decía, bueno, tomemos una señal cuadrada periódica. Lagrange decía que era imposible generar a partir de algo continuo y suave como una señal senoidal algo que tenía estos cortes abruptos. Vean que esto, bueno, pasa pongamos, de 1 a 0, de manera abrupta y tajante. Lagrange decía que esto era imposible y se opuso vehementemente al trabajo de Fourier, que incluso, bueno, Fourier presentándolo, Lagrange se opuso y esto, o sea, significó un retraso de algunos años, no sé si fueron décadas incluso,
ahorita se me viene a la mente 30 años, no sé si lo estoy inventando, pero le tomó un tiempo a la comunidad lograr aceptar las propuestas de Fourier que del inicio estuvieron correctas, pero Lagrange por tosudo simplemente se opuso y eso significó un retraso de 30 años en pues, en el lanzamiento de esta teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco de historia por ahí. Ahora veamos qué son las condiciones de Dirichlet. Esas condiciones garantizan la convergencia de la serie de Fourier. Que bueno, recuerden, una serie puede converger o puede no converger, dependiendo de si sus coeficientes, bueno, empiezan a conformarse en un número que cada vez se va haciendo más grande, eso no va a converger. En cambio, bueno, si va a atender a algún número en particular o alguna expresión, ahí es donde converge. Entonces, bueno, podemos hablar sobre condiciones que garantizan la convergencia de una serie en todo punto de x de t, excepto en sus discontinuidades. Entonces, en estos puntos la serie converge al valor medio de la discontinuidad, lo vamos a ver gráficamente más adelante. Esas tres condiciones son que la función x de t sea absolutamente integrable en un periodo, o sea, que la integral sobre un periodo de la función x de t sea un valor finito, no puede ser infinito, que para esto, bueno, un caso particular es que x de t no sea infinita dentro de ese periodo. No sé qué tal si tenemos una señal, algo así. Creo que esto era como arcotangente, ¿verdad? Algo así, que tenía aquí tendía infinito. Entonces, bueno, imagínense que podemos tener aquí una señal periódica de esta manera, que vean que, bueno, me aventuraré a decir que la integral de esta señal, bueno, sobre aquí, sobre un periodo no va a converger, ¿verdad? Entonces, bueno, una señal de este tipo, que igual esto no es una señal natural, tal vez, o sea, no es una señal que podamos tener en la vida cotidiana o natural, es un ejemplo matemático, entonces, bueno, vean que este ejemplo no va a tener tal vez serie de Fourier. La función x de t contiene un número finito de máximos y mínimos en cualquier periodo, o la función x de t contiene un número finito de discontinuidades em, en cualquier periodo. Que otra, no sé, un ejemplo ahí raro también es como una función que venga acá, pero de repente empiece como a oscilar infinitesimalmente, no sé, llega un punto y esto se repita, eso es como un caso algo loco. Nuevamente, como les digo, o sea, esto tiene más sentido para señales naturales, no ejemplos ahí matemáticos muy volados. Si se cumplen estas tres condiciones, o más bien dicho de otra manera, el cumplimiento de estas tres condiciones van a garantizar la serie de Fourier. Ante este caso decimos que estas condiciones son suficientes, pero no son necesarias. Tal vez recordarán de cursos de matemática, justamente esta frase, condiciones suficientes y necesarias o condiciones suficientes pero no necesarias. Veamos qué implica eso. Nuevamente, si estas tres condiciones se cumplen, son suficientes para decir que la señal x de t tiene serie de Fourier. Pero si no se cumplen, no implica que la serie no tenga, que la función no tenga serie de Fourier. Nuevamente, que no se cumplan esas condiciones no implica que la función no tenga serie de Fourier. Vamos a ver que vamos a poder encontrar series de Fourier aunque no cumplan estas condiciones, pero tal vez a través de otros métodos. Entonces, esto es lo que implica o lo que significa que esas condiciones son suficientes, pero no necesarias. A diferencia tal vez de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que esas sí eran suficientes y necesarias, ¿verdad? O sea, que con solo cumplirlas ya sabíamos que la señal era analítica. Entonces, bueno, eso es un ejemplo distinto. Ok, cuando hablamos de series, también podemos hablar de qué tan rápido converge esa serie. Entonces, esto podemos verlo visualmente
a través de la forma de los coeficientes E sub k. La relación de la discontinuidad de x de t con la rapidez de la convergencia de C sub k. O sea, qué tan rápido converge tiene que ver con las discontinuidades de la señal. Si x de t tiene un número finito de discontinuidades, entonces sus coeficientes decrecen a una tasa de 1 entre k. O sea, no sé, pongamos un ejemplo de una señal con un número finito de discontinuidades. Se me ocurre que esta va a ser una señal, pues bueno, una señal cuadrada. Vean que tiene una discontinuidad, es finita, dentro de un periodo, que el periodo va a ser esto que tenemos acá. Entonces vean que esto es una discontinuidad finita. O sea que si le sacamos la serie a una señal cuadrada, tenemos que esperar que esta tenga una convergencia de 1 entre k. O sea, podemos tener multiplicados ahí diferentes cosas, pero vamos a tener 1 entre k, eso es seguro. Si x de t es continua, pero sus primeras derivadas son discontinuas, la función tiene, es decir, la función tiene picos, entonces los coeficientes decrecen a una tasa de 1 entre k al cuadrado. Que vean, nuevamente, vean que si x de t es continua, o sea, no va a tener discontinuidades, pero su primera derivada sí tiene discontinuidades, o podemos decir que esta señal va a converger a una relación de 1 entre k cuadrado. O sea que si le sacamos la serie a una señal que cumple estas características, vamos a tener ahí multiplicado entre diferentes cosas, entre diferentes números, 1 entre k cuadrado. Que vean que en comparación, bueno, 1 entre k contra 1 entre k cuadrado, vean que 1 entre k cuadrado converge más rápidamente, ¿verdad? O converge más rápido. Y finalmente, si x de t y todas sus derivadas hasta un enésimo orden son continuas, pero la derivada n más 1 es discontinua, entonces los coeficientes van a decrecer a una tasa de 1 entre k a la n más 2. O sea, va a converger incluso más rápido. Entonces vean que una consecuencia, una conclusión de esto es que entre más suave sea una función, más rápido va a converger su serie de Fourier. Eso tiene cierta lógica en el sentido de que compensar discontinuidades nos va a tomar sumar más términos. Y para poder hacer que esta continuidad sea tajante, vamos a tener que sumarle más armónicos incluso. En cambio, si la señal es más suave, no vamos a tener que sumarle tantos armónicos. Vean que, bueno, ahí está como la justificación o la conclusión de estas observaciones. Pues, ¿alguna pregunta? Ok, espero que se esté entendiendo bastante bien. Ahora veamos, bueno, para terminar, veamos algunos ejemplos de serie de Fourier. Veamos la señal rectangular, que esta es, bueno, una de las señales más elementales que nos vamos a topar en el curso y en general en la teoría del procesamiento digital de señales o DSP en inglés, Digital Signal Processing, que es como una continuación de señales. Entonces, al que le guste el curso, pues aquí haciendo un poco de publicidad para la electiva de procesamiento digital de señales. Esta la está dando Barbosa. Anteriormente, bueno, Pablo Alvarado la estaba dando hace muchos años. Bueno, ahora la continuó Barbosa. También por ahí se puede hablar también de procesamiento digital de imágenes, que una imagen es una señal, de igual manera. Entonces, bueno, en la escuela tenemos estos dos cursos. El que más sea en general es el de procesamiento digital de señales, pero bueno, para al que le guste el curso y lo pase, pues podrá tal vez optar en el futuro por llevar el curso de procesamiento digital de señales. Que entonces veamos, calculemos los coeficientes de la serie de Fourier para una señal rectangular utilizando las tres bases funcionales. Que vean que aquí nos piden las tres. Entonces vamos a comenzar con una y de ahí vamos a obtener las otras. Entonces veamos cómo está definida esta señal. Que vean que, bueno, vamos a tener la altura va a ser 1 entre tau, el ancho va a ser tau. Y aquí estamos comenzando en algún t sub 0 y pues bueno, esta señal deja de tener esa amplitud en un valor t sub 0 más tau y vean que el periodo es t sub p. O sea, la señal se repite cada
cada T sub P. O sea, yo puedo tomar, hacerle una copia a esto y pegarlo. Entonces voy a obtener esa copia y si lo pego por el lado izquierdo voy a obtener esa copia y también puedo irme aquí más a la derecha, más a la izquierda. Ok, que esas son las características que quiero que, bueno, que noten particularmente de esta señal. Bueno, la altura, el ancho y el periodo. Esos son los datos que nos van a servir para empezar, bueno, a obtener los coeficientes de la serie Fourier. Que entonces, comenzando con la ecuación de análisis, de síntesis, más bien, nos dice que x de t va a ser la sumatoria la sumatoria infinita de los c sub k por e a la j omega 0 kt, donde los c sub k los vamos a calcular como 1 entre t sub p por la integral, bueno, en general bueno, en general más bien es de un t sub 0 a un t sub 0 más tau, o bien puede ser de 0 a t sub p. Vean que en este caso la señal no está centrada en 0, entonces, bueno, esta en particular no nos va a servir. Vamos a tener que hacerlo aquí del t sub 0 a t sub 0 más tau de e a la menos j omega 0 kt por delta t. Entonces, bueno, podemos calcular primero el coeficiente C sub 0. Por lo general, es como el primer paso para comenzar, calcular el coeficiente C sub 0 o el valor CD. Entonces, bueno, vean que E a la J0 es 1. Vamos a tener la integral sobre un periodo de la función, que esa función es básicamente, es una función constante, 1 entre tau, dentro de los límites. Entonces, vean que aquí sacamos 1 entre tau. Ese es el valor constante de la función. Tenemos 1 entre t sub p, que es, bueno, parte de la definición. Y aquí tenemos, bueno, el delta t. Al hacer esta integral de 1 sobre este periodo nos va a quedar, bueno, t evaluado de t0 a t0 más tau. Al evaluar esto, bueno, nos va a quedar 1 entre t sub p por tau por t sub 0 más tau menos t sub 0. Vean que aquí se cancela el t sub 0. Va a quedar tau arriba y abajo, se cancelan y nos va a quedar 1 entre t sub p. Ese es básicamente el nivel CD. Vean también que a través de la gráfica de una señal pueden anticipar si esta tiene componente CD o no. Vean que, bueno, esta señal no está centrada en el eje vertical, ¿verdad? Si esta señal fuera así, o sea, si fuera simétrica con respecto al eje vertical, o sea, que la distancia que tenemos acá es la misma distancia que tenemos acá, vean que esa señal tiene offset igual a 0. Entonces, bueno, si yo agarro la perilla en el laboratorio y la giro a la derecha, esa señal se me va a venir para arriba. Y ahí es justamente donde me aparece un coeficiente C sub 0 en la serie. Si yo la regreso a ese punto, ese coeficiente va a desaparecer. Entonces vean que los coeficientes son como muy maleables dependiendo de varias condiciones, bueno, de cómo esté ubicada la señal verticalmente o incluso horizontalmente. Vean que esta señal no es par ni par en particular. Para que esta señal sea par, vamos a tener que centrar esto por acá. O sea que T sub 0 va a tener que ser igual a menos tau medios. Entonces vean que, bueno, esta señal va a quedar centrada y de esta manera se hace par. O sea que x de t es igual a x de menos t. Esto es una señal par. Ok, para el que no recuerde esto, bueno, es bastante sencillo. Para una señal impar teníamos que x de menos t es igual a menos x de t. Esto es para una señal impar y esto es para una señal par, que es bastante simple. De hecho, este ejemplo vamos a verlo al final también. Que nuevamente quiero que se hagan esa idea, que los coeficientes pueden aparecer o desaparecer dependiendo de cómo yo tenga la señal horizontalmente o incluso verticalmente. Verticalmente, el único que le afecta en realidad es el C sub 0, es el valor offset, que en este caso nos da 1 entre T sub P para cómo está dispuesta esta señal. Que bueno, aquí ya tengo aquí mucho, rayé mucho, pero ok, vean que comienza en algún punto T sub 0. Vean que comienza en algún punto T sub 0, o sea, como que vamos a tener ahí puntos muertos, tal vez.
que va a ser este y va a ser este. Pero bueno, el valor promedio de esa señal, tal como está, va a ser 1 entre T sub P. Ahora procedemos a calcular los coeficientes de la serie de Fourier para los k distintos de cero. Entonces, bueno, para esto tenemos que hacer la integral de, tenemos que hacer justamente esta integral de 1 entre T sub P por tau, de T sub 0 a T sub 0 más tau, de E a la menos J omega 0 kt. Vean que esto va a ser, bueno, esta integral va a ser E a la menos J omega 0 kt dividido entre, bueno, lo de arriba, excepto el t, menos j omega 0 kt evaluado de, bueno, de a a b, ahí del inicio al final. Entonces, bueno, vean que justamente nos va a quedar esa expresión que tenemos acá. A ver, el tau, ahí cómo se me canceló. Bueno, ahorita reviso exactamente por qué se cancela el tau, pero bueno, partamos de esta expresión, que ya tenemos la integral resuelta. Aquí es básicamente evaluar, bueno, e a la menos j omega 0 kt de t0 a t0 más tau. Entonces justamente vean que nos va a quedar esta exponencial por este lado, e a la menos j omega 0 kt por t sub 0 más tau. Vean que esto es igual a e a la menos j omega 0 k t sub 0 por e a la menos j omega 0 k tau, que por leyes de los exponentes podemos separar esa suma de los argumentos, bueno, en la multiplicación de los exponentes, y por ese otro lado nos va a quedar menos e a la menos j omega 0 kt sub 0, que bueno, justamente evaluar este límite acá, que vean que vamos a poder sacar a factor común, bueno, después de hacer después de fragmentar el exponencial de esta manera, vean que vamos a poder sacar a factor común justamente el e a la menos j omega 0 k t sub 0, que lo sacamos acá a factor común. Por el lado izquierdo me va a quedar este valor, e a la menos j omega 0 k tau menos 1, que bueno, al sacar el factor común este término me queda 1. Que vean que es importante que puedan, o sea, resolver ese tipo de integrales. Yo sé que hay demasiados símbolos, demasiadas letras y sé que a veces puede ser intimidante o confuso, pero verdaderamente creo que no lo es tanto. O sea, si logran ver a través de todo eso, de esa complejidad, o tal vez es solo quitarse ese pedo mental, tal vez, o sea, no dejarse abatir tal vez por la notación, creo que se puede llegar fácilmente al resultado. O sea, no se intimiden para este tipo de cosas. Aquí vamos a hacer un truco que es básicamente sacar un exponencial a factor común que no es muy evidente, pero va a ser útil por una razón, porque nos va a ayudar a conducirnos a convertir estos exponenciales complejos en una función senoidal o cosenoidal, o bien que va a ser una función real. Recuerden que las funciones con las que estamos trabajando son reales. Entonces vamos a tener que eventualmente llegar a una función real. Entonces aquí lo que vamos a hacer, este truco va a ser sacar la mitad del argumento que tenemos acá, justamente, bueno, aprovechando que aquí tenemos uno, que es como e a la j0. Vean que si sacamos este e a la menos j omega 0 k tau medios, nos va a quedar esta expresión. A la inversa, bueno, ¿qué pasa si sumamos menos j omega 0 k tau medios menos j omega 0 k tau medios? ¿Qué pasa si sumamos eso? Nos va a quedar menos 1 omega 0 k t sub 0. Y si yo le sumo esto a este valor, me va a dar 0. Entonces me va a quedar justamente e a la 0, que es igual a 1. Entonces, bueno, véanlo tal vez como un proceso tal vez de ingeniería inversa. Más bien, ¿a qué quiero llegar? Y sabiendo a qué quiero llegar, me invento lo que sea para poder llegar ahí. O lo ordeno matemáticamente para poder llegar ahí. Entonces vean que sacamos a factor común, bueno, este elemento. Y nos va a quedar e a la menos j omega 0 k tau medios menos e a la j omega 0 k tau medios. Si se fijan, bueno, ya esto empieza a tener forma de una expresión sinusoidal por medio de la identidad de Euler, que recuerden que teníamos
El coseno era, ¿cómo era el coseno? E a la j zeta más e a la menos j zeta, ¿verdad? Entre 2. Y el seno era, o seno de zeta, era igual a e a la j zeta menos e a la menos j zeta entre j2. Entonces, bueno, con esto vamos a poder ver que tenemos que completar para poder llegar a un seno o un coseno. Que veamos que como tenemos un j abajo, pues esto se encamina que va a ser convertido en un seno. Y incluso vean que aprovechando tenemos aquí unos positivo y otros negativo. Vean que este es positivo, este es negativo. Solamente tenemos que asegurarnos que el que tiene el exponente negativo es el que tiene el signo negativo. Eso se logra simplemente, bueno, sacando un menos a factor común. Que vamos por acá. Aquí puse en rojo este 2, que justamente lo agregué abajo y arriba justamente para tener este J2. ¿Qué más tenemos? Que bueno, vean que aquí en verde reordené los términos de acá. Sacamos un menos. Ese menos, bueno, vean que se va a cancelar con ese que está acá. Entonces, bueno, aquí me va a quedar este positivo. O sea, le dimos vuelta a estos dos términos. Va a quedar e a la j omega 0 k tau medios menos e a la menos j omega 0 k tau medios. Vean que eso es seno de lo que está acá. Omega 0 k tau medios, seno. Nos queda el 1 entre t sub p. Nos queda este término por acá. Y abajo nos va a quedar un omega 0 k tau, que vean que el 2 de acá, bueno, el 2 de acá lo usamos para convertir justamente al seno que está por acá. Entonces solamente nos queda este 2. Este 2 lo vamos a pasar a dividir por acá, justamente por una razón, porque seno de x entre x es una, bueno, a eso le vamos a llamar, eso se le llama, bueno, sa o seno cardenal, que es sin c de x, que eso se le llama seno cardenal, o puede ser también sen c, que recuerden que en español es sen y en inglés es sin. Entonces, bueno, puede ser cualquiera de estas tres. Pablo Alvarado, la notación que utilizó en el libro de él es la función sa. Entonces, bueno, nos vamos a referir a seno de x entre x como la función sa. Entonces, con esto, vean que nos va a quedar 1 entre t sub p por sa de omega 0 k tau medios, donde sa es siempre seno de x entre x o seno del argumento entre su argumento. Y por aquí vamos a tener un exponencial complejo, e a la menos j omega 0 k por t sub 0 más tau medios. Que bueno, espero no haberlos confundido aquí, bueno, con toda la radiación que hice y todo lo que aquí aparecía. Ok, vean que en general, bueno, este coeficiente vean que puede ser complejo, que vean que tiene multiplicado un exponencial complejo, que el exponencial complejo es un coseno más un seno imaginario. Entonces vean que los C sub k pueden quedar efectivamente imaginarios, complejos o reales. Podemos tener las tres opciones. Como un número complejo, ese C sub k va a tener magnitud. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esto que está por acá? Que vean que el e a la menos j, lo que sea, es un fasor. Esto tiene magnitud 1. O sea, e a la j, lo que sea, va a tener magnitud 1. Entonces solamente nos va a quedar 1 entre t sub p por la función sa. Esa va a ser la magnitud. Y el ángulo va a ser menos omega 0 k por t sub 0 más tau medios, que es el argumento. Vean que es el argumento del exponencial complejo. Omega 0 k por t sub 0 tau medios. Bueno, en este caso va a quedar negativo. O pi menos omega 0 k t sub 0 más tau medios. Bueno, dependiendo de si la función es positiva o negativa. Entonces, bueno, así nos va a quedar el ángulo. Que vean que, bueno, como habíamos anticipado, por existir discontinuidades en la función aproximar, los coeficientes decrecen a una tasa 1 entre k. Y vean que justamente podemos verlo en esta expresión. Vean que tenemos aquí algo multiplicando y abajo tenemos un dividiendo un k.
Entonces, bueno, vean que esto es proporcional a 1 entre k. Eso pudimos haberlo anticipado únicamente viendo la forma de la función. Y vean que tenemos un caso particular. Si t sub 0 se elige como menos tau medios, entonces los coeficientes c sub k son reales. ¿Por qué son reales? Porque, ¿qué pasa si t sub 0 es igual a menos tau medios? Vean que va a quedar e a la menos j omega 0k de menos tau medios más tau medios. Esto va a ser igual a e a la j0, que es igual a 1. Entonces vean que con esto me va a quedar que eh, los C sub k van a ser igual a 1 entre T sub p por sa de omega 0 k tau medios. Así nos van a quedar los C sub k. Vean que quedan reales. Y esto tiene que ver con algo que les había anticipado un poco. Vamos a retomarlo en las próximas lecciones también. Tiene que ver con la paridad de la señal, que si la señal es par o impar. Vean que en este caso, esta señal no es par ni par. Entonces, podemos anticipar que los coeficientes van a ser complejos. Pero ¿qué pasa si hacemos que t sub 0 sea menos tau medios? En este caso, bueno, lo que voy a mover más bien es el eje, no la señal. Entonces vean que aquí, bueno, hagan que esto no existe. El eje ahora va a ser este. Y bueno, esto ya no va a ser t sub 0, ni esto va a ser esto va a ser menos tau medios, y esto va a ser tau medios. ¿Están de acuerdo conmigo que esto es una señal par? ¿O alguien no logra verlo? Básicamente que una señal par sea, significa como que podemos agarrar la parte derecha y doblarla y nos va a quedar igual a la parte izquierda. Que vean que si esto fuera una hoja, podemos doblarla sobre este eje y nos va a quedar justamente este rectángulo. Sí, ¿quién preguntó algo? No, no, solamente dije que tenía que ser un espejo. Sí, justamente un espejo. Ajá. Como simétrico, sí. Sí, simétrico respecto al eje vertical. Entonces, vean que si escogemos t sub 0 igual a menos tau medios, la señal se hace par, que pongámoslo acá como una serie de implicaciones. Si t sub 0 es igual a menos tau medios, esto implica que eh, x de t es par, bueno, esta x de t en particular, que es esta señal cuadrada, y esto va a implicar que los c sub k van a ser reales. Em, Me parece que no hay forma hay forma de hacer esta señal impar. Tendría que ya modificar estructura, pero Sí, creo que esa señal me parece que no puede ser impar. Eh, a lo mucho puede ser par o puede no ser ninguna de ambas. Entonces, bueno, si t sub 0 es otro número, bueno, pongamos que no sea menos tau medios, esto va a implicar que x de t no par y no impar. Esto va a implicar que los C sub k van a ser complejos. Y esto podemos verlo justamente en la forma del coeficiente que nos va a quedar acá. Vean que ese componente, este e a la j, nos da justamente el componente de la fase. O sea, si esto existe, los coeficientes van a ser complejos. Entonces, bueno, nuevamente, vean los coeficientes como algo maleable, que una parte se puede hacer cero o no, dependiendo de cómo es la función. Esto vamos a retomarlo un poco más adelante también. Que bueno, ya casi vamos terminando. Que vean, si graficamos la función sa de omega 0 k tau medios, nos va a quedar esto por acá. Que recuerden que esta era la gráfica de, bueno, de seno de x entre x, eh, que se utiliza en cálculo integral para demostrar la regla del L'Hopital, que para demostrar, bueno, cuál es el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x.
Entonces, bueno, este límite va a tender a 1, ya sabemos eso por L'Hopital. Bueno, si derivamos arriba, seno es coseno y abajo es 1. Entonces, bueno, coseno de 0 es 1, ya con eso el límite nos da 1. Y bueno, si esto hubiera sido un seno, vean que estas montañitas hubieran seguido con una amplitud de 1 hasta infinito. Pero como lo dividimos entre x, conforme x va tendiendo a infinito, la función va tendiendo a 0. Ahí sí, esa función tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces vean que esto va a ir aquí, va a ir decreciendo hasta que ya va a hacerse técnicamente 0. Esa es la gráfica de la función SA. Y esta función, bueno, es elemental para el procesamiento digital de señales. Entonces, bueno, veamos que aquí los coeficientes van a ser valores discretos, no continuos. Lo que está en rojo es la envolvente de la señal SA omega 0 k tau medios. Entonces, bueno, vean que aquí podemos tomar algunos valores para tau y para t sub p. Comparemos estos dos que tienen un tau igual a 1, pero un t sub p distinto. Vean que si yo aumento t sub p, significa que estoy alejando, o sea que esta repetición ya no va a estar por acá, sino que va a estar por acá. Y podemos incluso, bueno, hacer, ¿qué pasa si t sub p tiende a infinito? Vean que yo voy a llevar esta repetición, me la voy a llevar a infinito, o sea, casi que la voy a desaparecer y me va a quedar únicamente esta por acá, me va a quedar sola. O sea, la función ya no va a ser periódica, va a ser aperiódica. Que aquí me estoy adelantando un poco, tal vez. Pero bueno, como es probable que la mayoría de ustedes estén repitiendo el curso, pues ya lo saben, si es que llegaron al final, ya saben un poco de eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo aumento, bueno, si aumento el periodo? Vean que aumenta la cantidad de componentes espectrales. O bien, no aumentan, sino que la distancia entre ellas disminuye. Y si hacemos tau más grande, lo que estamos haciendo es compactando por decirlo así, este pico de la senoidal, lo estamos compactando, que de hecho, si llegamos a un punto límite, esto va a tender a un delta. Si hacemos que tau tienda a infinito, esto va, me parece, que va a tender a un delta. Que bueno, justamente aquí vamos a poder sacar, o bien, resumir estas observaciones. Los coeficientes de sub k se han espaciado de tal modo que el espaciado horizontal tiene las mismas, a ver qué es lo que dice acá, me tapa, el eje. Los coeficientes de sub k se han espaciado de tal modo que el eje horizontal tiene las mismas unidades de frecuencia, es decir, la distancia entre un coeficiente C sub i y el siguiente C sub i más 1 es proporcional a 1 entre p. Que como les mencioné, si hacemos tender T sub p a infinito, el espaciamiento va a disminuir. Pongámoslo acá. Si T sub p tiende a infinito, esto implica que el delta C sub k, que podemos definirlo como el espaciamiento, va a tender a 0. O sea, se va a hacer cada vez más pequeño. Mientras más baja la frecuencia, mayor es el T sub p y la distancia de los coeficientes C sub k, que denominaremos aquí líneas espectrales, disminuye. Bueno, eso justamente es esto que tengo acá. Por otro lado, si tau aumenta, entonces la función envolvente SA se comprime, como les había dicho. De la ecuación para C sub k se observa incluso que si tau tiende a T sub p, entonces omega 0 k tau medios tiende a pi por k, y puesto que SA es 0 para todo k distinto de 0, entonces C sub k va a ser igual a 0 para k distinto de 0. Este es el valor límite donde les digo que solamente vamos a tener un valor C sub 0. Y va a ser 0 para cualquier otro k. O sea, vamos a tener justamente un impulso. Incluso, vean que si tau se hace infinito, lo que va a implicar es que esta señal se va a hacer constante. Y este valor constante, justamente vean que esto equivale a un valor CD. Y un valor CD equivale a un coeficiente C sub 0. Entonces, una señal CD únicamente tiene un componente C sub 0. Que esto se logra cuando
tau tiende a infinito. Y justamente la componente espectral solamente vamos a tener aquí un delta en C sub 0. Entonces, bueno, vean, estos son los casos extremos. Em, y bueno, lo que dice aquí este último párrafo es justamente eso que les digo. El único coeficiente diferente a 0 en este caso, entonces es C sub 0, lo cual tiene sentido puesto que si tau tiende a T sub P, entonces x de T será una función constante y su única componente espectral se encuentra en la frecuencia 0. Ok, ¿alguna pregunta con esto? Espero que no esté muy enredado, pero tienen que llegar a un punto donde puedan hacer todas estas relaciones, todas estas implicaciones, que puedan hacerlas sin problema. Justamente cuando lleguen a ese punto van a ya van a tener bastante adentrado el concepto de serie de Fourier. Y bueno, para terminar este ejemplo, habiendo encontrado los C sub k, nuevamente para encontrar las otras series es simplemente aplicar una fórmula. Entonces vean que el C sub 0 tilde va a ser igual al C sub 0, que es igual a 1 entre T sub P. El C sub k tilde va a ser 2 veces la magnitud del C sub k, que es esto que está por acá. Y el ángulo va a ser el ángulo de los C sub k, que ya los habíamos encontrado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos imaginarnos qué es la serie de Fourier? ¿Qué fue lo que Lagrange no logró visualizar por necio, por tosudo? Vean que si tenemos una suma infinita de senos y cosenos, en este caso, bueno, vamos a tener cosenos. Vean que aquí tenemos, bueno, vamos a comenzar con esta señal que va a tener esta amplitud. Luego vamos a tener el siguiente armónico, que es ese que está por acá. Luego el siguiente armónico va a ser bueno, a la frecuencia que le siga. Aquí estos en particular tenemos los armónicos 1, 2, 5 y 15. Entonces vean que si sumamos todas estas señales, vamos a obtener justamente, va a empezar a converger. Esta es la idea que quiero que se hagan. Entonces, bueno, voy a remarcar por acá cuál es la que queda después de sumar estos armónicos. Vean que no es perfecta incluso. Vamos a tener oscilaciones, pero vean que esto es solamente para 15 armónicos. O sea, esta es nuestra primera aproximación de una señal cuadrada utilizando 15 armónicos. Va a ser esto que tengo en azul. Entre más armónicos empiece yo a sumarle y llegando al valor límite, que es en infinito, o sea, si yo le sumo infinitos valores, voy a tener ya una señal completamente cuadrada, así tajante, que en este punto cambia de 1 a 0. Esto es un caso, bueno, ideal donde yo le sumo infinitos armónicos. De hecho, en el laboratorio, si ustedes toman una señal cuadrada y le aplican un filtro, les va a quedar una señal senoidal. Entonces, si están aplicando una señal cuadrada y le aplican un filtro y ven señales senoidales, no se asusten. O sea, todo tiene lógica y la lógica está detrás de esto, que si le aplican un filtro, en ese caso paso alto, vean que van a estar eliminando algunos armónicos. Entonces, bueno, con eso les va a dar una señal pues senoidal. Bueno, esa es la razón de por qué Pablo Alvarado dice que es importante que para este curso no matriculen después de haber matriculado o de haber pasado CA, porque incluso yo cuando llevé este curso ya había pasado todas las matemáticas, ya había llevado algunos cursos de electrónica, de filtros. O sea, siento que para este curso se necesita tal vez cierta madurez matemática y conceptual como para no tener tanto problema. Entonces yo creo que entre más rápido matriculen este curso, más problemas van a tener. Pero bueno, ya que estamos acá, tratemos de pasar todos, ¿verdad? Que bueno, ya se nos está haciendo un poco tarde. Por aquí queda un par de diapositivas solamente para terminar. Veamos que la convergencia es relativamente rápida, aunque esto converge a 1 entre K, pero ya con solo agregarle algunos armónicos ya vamos viendo que esto empieza a tomar una forma cuadrada. Las aproximaciones en la discontinuidad de x de t pasan por el promedio de los límites de la señal a la izquierda y a la derecha. Vean que ese promedio es el promedio de este valor y de este valor. Si esto fuera 1 y esto fuera 0,
esto va a ser 0.5. Entonces vean que todas las señales senoidales o bien cosenoidales cruzan por este punto. Vean que todas cruzan por acá. Entonces, entre más empiece yo aquí a sumar, le va a llegar un punto donde ya esto va a ser completamente vertical. La aproximación de la función en las cercanías de la discontinuidad siempre exhibirá sobreoscilaciones, que son estas que están acá, que aquí va a tener un pico en la discontinuidad. A eso se le llama fenómeno de Gibbs y este no desaparece, pero simplemente el pico se acerca arbitrariamente a la discontinuidad. Entonces vamos eventualmente a tener aquí una esquina perfecta. Pues bueno, eso se llama fenómeno de Gibbs. Y para terminar entonces, la última representación era para la serie infinita trigonométrica, que era con senos y cosenos. Aquí, bueno, el A sub 0 es 2 veces E sub 0, que es 2 entre T sub P. El A sub K es 2 veces la magnitud de C sub K por coseno del ángulo. Entonces, bueno, ya el ángulo lo sabemos, que es este, que está por acá. Y el B sub K es menos 2, magnitud de C sub K, seno de zeta sub K. Vean que ya estos dos valores los encontramos. Entonces es simplemente sustituirlos y ya con esto tenemos que esos son los coeficientes para la serie trigonométrica. Y observen que justamente, bueno, todo logra empatar de alguna manera. Vean que si T sub 0 es menos tau medios, vean que aquí vamos a tener seno de 0, porque aquí vamos a tener, bueno, menos tau medios más tau medios, esto se hace 0, con lo cual me queda seno de 0, y los B sub K se hacen 0. Entonces vean que los B sub K son los coeficientes de la parte impar de la señal de x de t. Y los A sub K son los coeficientes de la parte par. Entonces vean que si la señal se hace par, los coeficientes B sub K se hacen 0, desaparecen. Entonces, aquí es donde quiero que se hagan la idea de la maleabilidad de estos coeficientes, que van a tener distintos valores, van a desaparecer o van a aparecer dependiendo de las características de la señal, de si es par, de si es impar, de si no es ninguna de las dos, y si tiene valor offset. Entonces, bueno, esto creo que va a engranar un poco, incluso cuando veamos transformada de Fourier también.